Alexander Herrera, el papel de la virtualidad en el postconflicto. Bienvenido, Alexander. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por todo este trabajo de publicar todas nuestras investigaciones. Quiero darle un saludo muy especial a cada uno de los escritores, a William, a Mercedes, a Sandra, a Javier Castillo, a Carmen Gloria, a José Guerrero, a la doctora Ana Cecilia, a Gladys, a Mari Carmen, a Rosa, a Carlos Latorre, a David, que acaba de presentar su trabajo, a Rogeiro, que ya viene, a María Marta Yeaide y a Luis Porta, que comenzamos esta travesía de investigación hace ya algunos meses y ha sido gratificante ver que el proyecto no solamente ha rendido sus frutos, sino que pues convoca a muchas otras personas. Ha sido un esfuerzo bien importante de investigación, de profundización académica. Y a todos ellos pues un saludo en este lanzamiento, en este evento especial, porque es un mérito, es un orgullo, es un alcance de la RIE. Como decía ahorita David, pues solamente vamos a dar unos indicios de lo que es el artículo, pues para que las personas puedan conocer el libro en su totalidad. Y pues quisiera contarles que esta pequeña reflexión nace precisamente de algo que es una necesidad en los docentes y es sistematizar la experiencia docente. Nosotros podemos hacer muchas cosas en el aula, podemos generar muchos espacios con nuestros estudiantes, con lo que normalmente hacemos, pero curiosamente no lo sistematizamos y es importante que podamos llevar a cabo estos ejercicios de investigación para que otros docentes se puedan enriquecer, otros docentes puedan conocer propuestas, puedan tener ideas, puedan adquirir nuevas didácticas y nuevas metodologías que en virtualidad nos hagan crecer mucho más tanto en la investigación académica como en los procesos de lectura y de escritura. Este trabajo que les voy a presentar se llama El papel de la virtualidad en el postconflicto. Nace precisamente de algo que ustedes ya deben conocer a nivel internacional, que son los procesos de negociación de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Es algo que no es de ahora, ya se han tenido algunos acercamientos a lo largo de la historia, pero el proceso de justicia transicional sí es relativamente nuevo para muchas personas en el continente y da pie para que muchos de ustedes puedan opinar en el chat porque es algo realmente controversial. Curiosamente, en un mundo tan conmocionado por conflictos armados, por conflictos bélicos, en Libia, en la parte central de África, en Siria, en la misma Corea del Norte, todos esos conflictos bélicos, que un país hable particularmente de paz es llamativo, es curioso, es paradójico y también muy ejemplar. Y resulta también muy irónico y muy particular que precisamente nosotros los coreanos desconozcamos en muchos casos la historia del conflicto armado y politicemos un poco este fenómeno histórico, cultural y social en Colombia por unos ejercicios políticos que pues se explicarán poco a poco. El trabajo consta de 4 partes. La primera parte es un contexto histórico de cómo se da el conflicto armado en Colombia. Es hacer un poco de historia de lo que ha pasado en nuestro país de los últimos 70 años, del nacimiento de los grupos insurgentes, entender por qué nacieron esos movimientos guerrilleros, entender cuáles eran los inicios objetivos de esa lucha, que básicamente era la defensa de la tierra, y también entender por qué esos movimientos guerrilleros asumieron una ideología. Eso me hace pensar en una primera parte y es que en principio este artículo nace como una reflexión pedagógica sobre el conflicto y la tarea de la virtualidad en ese recordar la historia. Pero vendría una segunda parte para mis compañeros de arriba para el próximo ejercicio investigativo y es proponer las herramientas de trabajo virtuales que nos sirvan para hacer ese ejercicio de reflexión. Eh, Marx decía que los filósofos nos hemos encargado de pensar el mundo y ya es hora de transformarlo. Pues bien, este es el momento de pensar el mundo. Y el segundo capítulo, que sería en la segunda fase de la investigación, sería un poco generar las herramientas un poco más prácticas, un poco más operativas sobre eso.
Entonces, retomando la primera parte del artículo, tiene que ver con analizar la historia de nuestro país, también los intentos de negociación que se llevaron a cabo con grupos insurgentes, los éxitos que se lograron también, porque hay que decir que nuestra historia colombiana está llena de éxitos y de fracasos, unos éxitos que se han logrado culminando un poco el conflicto por algunas etapas y algunas franjas históricas, pero también logrando que los grupos insurgentes tomen conciencia de que la lucha insurgente no debe ser con armas, sino con ideas políticas. Entonces, se trata de hacer un reconocimiento de todo lo que ha pasado, pero también un reconocimiento doloroso de miles de víctimas que ha dejado este conflicto armado. En el artículo se encuentran algunas cifras sobre desplazamientos, sobre secuestros, sobre torturas, sobre masacres que ha dejado esta historia, que es dolorosa, que muchos no conocen. Hace parte también de un conocimiento personal que se llevó a cabo hace muchos años sobre la historia del conflicto armado en Colombia, y quienes hemos tenido la experiencia de hacer recolección de información y revisión de testimonios, a los colombianos nos alcanza a doler un poco la historia que nos ha tocado. Y nos duele porque son víctimas que no han sido juzgadas, que no han sido reveladas. Entonces, tiene que ver también con una invitación a que no solamente los colombianos, sino muchas personas en el extranjero conozcan de primera mano la historia de nuestro país, la historia de esa violencia, no desde las noticias, sino desde las personas que se han dedicado a eso. Borda es uno de los historiadores más importantes del conflicto armado aquí en Colombia, y curiosamente no hay un conocimiento profundo de la producción intelectual de este historiador. Rodrigo Primi, que es uno de los autores que yo cito en el artículo, también se ha dedicado un poco a hacer ese recuento de la historia de Colombia para saber qué es lo que ha pasado con las víctimas, con los niños, con los desplazados. Y vale la pena acotar algo que sucedió en la entrega del premio Nobel, y fue que Juan Manuel Santos hizo como un reconocimiento a las víctimas en el homenaje, y llamó a una de las víctimas de la masacre de Bojayá, y narraba un poco de cómo esa persona había perdido a sus seres queridos, y le decía que si él era capaz de perdonar, y fue muy llamativo que esa persona dijo que sí, y había perdido a sus hermanos, había perdido a su familia. Y es curioso que muchas de las personas que no hemos estado frente al conflicto armado, hemos vivido de cara esa realidad tan dura, tan sangrienta, no somos capaces de perdonar. Entonces creo yo que el primer llamado de esta primera parte del artículo es a conocer realmente la historia, conocerla de primera mano, acerca de lo que realmente sucedió, por cuestiones de revisiones históricas documentadas, pero también por el mismo hecho de conocer a las mismas víctimas. Entonces, la segunda parte tiene que ver con todo el desglose de la justicia transicional. Eso tiene que ver con conceptualizar tres tipos de justicia: la justicia punitiva, la justicia restaurativa y la justicia a la cual nos vamos a referir, que va muy en relación con la segunda, que es la justicia transicional. En la justicia punitiva nosotros asumimos que la persona que comete un delito pues debe pagar por ese delito en conmensurabilidad con la falta cometida. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento del exterminio nazi y todo lo que sucedió con los campos de concentración, la humanidad se da cuenta que ha llegado a unos niveles insospechados de violencia y crueldad. Entonces, a partir de eso, se generó una nueva metodología de aplicación de la justicia llamada comisiones de verdad. En esas comisiones de verdad, los victimarios se encuentran cara a cara con las víctimas y les piden perdón por los actos atroces. Se elaboran documentos con la promesa fidedigna de que eso no se va a volver a repetir, e incluso el informe de estas comisiones de verdad precisamente se llama Nunca Más. El de Colombia se llama Basta Ya, que es elaborado por el Centro de Memoria Histórica, y tiene que ver con reconocer que la justicia no es solamente devolver punitivamente un castigo a quien cometió un delito, que es convencionalmente lo que Hobbes llamaría el estado de naturaleza humana, el estado de venganza. Si a mí me hacen algo, yo pues devuelvo con la misma moneda de esa afrenta. La justicia transicional propone el contrario, es que haya
un análisis del conflicto, un análisis de la violencia y la crueldad para que eso no se vuelva a repetir. Y es muy doloroso que los seres humanos entendamos la justicia como retaliación. Entonces, queremos subsanar el ambiente de violencia con más violencia. Entonces, por eso ha sido tan complicado aquí en Colombia entender el conflicto armado, porque pese a los baños de sangre que se ha dado en nuestro país, queremos más sangre, porque queremos que todos los que han incursionado en el conflicto armado sufran de la misma manera y con el mismo rigor la violencia que cometieron. La justicia transicional propone entonces una nueva reflexión, un nuevo escenario de comportamiento para los seres humanos, para los colombianos en particular, y es un reto bien importante hacer ese cambio de mentalidad. Por eso este artículo nos convoca en primera instancia no solamente a conocer la historia, sino a conocer este nuevo marco jurídico que implica también unas, como lo diría Rodrigo Primi y también Primo Levi en su obra Los hundidos y los salvados, unas altas dosis de perdón, y eso es muy complicado, sobre todo porque los seres humanos tendemos a guardar muchas cosas, mucho resentimiento, y Primo Levi nos sorprende con una frase en esa obra, y es perdonar lo imperdonable, es decir, conocer de primera mano estas masacres, conocer de primera mano estas torturas, estos actos atroces, estos delitos de lesa humanidad, para tratar de entender por qué se dieron, en qué contexto se dieron, y tratar de perdonar esa historia para no volverla a repetir. Aquí yo leo lo que dice David y lo que dice Romy, y sí, digamos que las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio de estas comprensiones. Los documentos son amplios sobre esta información que estoy trabajando. John Rawls ya había hablado de la justicia restaurativa, como les digo, Rodrigo Primo Levi, la misma Pilar Rueda han hecho unos énfasis muy importantes en reconocer el conflicto armado, pero nosotros que somos docentes de humanidades en la modalidad virtual, tenemos un llamado, y es aprovechar todo este conjunto de herramientas, llamar a la conciencia a muchas personas que desconocen estos componentes de la justicia transicional. El primer componente de la justicia transicional es la verdad. Son tres componentes de la justicia, son la verdad, la justicia y la reparación. El componente de verdad tiene que ver con dos cosas básicamente. Uno, la reconstrucción de la memoria histórica, que como les decía era reconstruir los hechos paso a paso, reconocer las dos caras de la moneda, el papel de las víctimas y el contexto en el cual se desenvolvieron los victimarios. Eso implica también dos elementos importantes de la verdad, que es recopilar todos los testimonios de las víctimas y hacer monumentos a esas víctimas. En Bogotá tenemos dos centros de homenaje a las víctimas, el Centro de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En los dos los ciudadanos pueden ir a conocer de primera mano los testimonios que se dan de las víctimas, reconocer los estudios sociológicos que se han dado a lo largo de la historia sobre el conflicto armado en Colombia. Estos dos centros en particular tienen una documentación inmensa. El gobierno nacional pues, ha invertido un dinero importante en la recopilación de esta información, y curiosamente a veces se queda ahí, como documentos, como libros, como artículos que se dan, pero no tienen el poder de convocatoria que podríamos realizar nosotros los docentes en la virtualidad. Como lo dice ahí, no conocemos la verdad para generar lástima, no es para sentir una falsa lástima por las víctimas, sino es para reconocer el papel de las víctimas y revalorizar y resignificar su sufrimiento, para que no sea un sufrimiento en vano, y sobre todo para cumplir esa promesa del informe colombiano que se llama Basta Ya. El segundo elemento de la justicia transicional es el componente de justicia. Como ya lo había explicado, no tiene que ver con el ejercicio de justicia punitiva, sino un proceso de justicia transicional mucho más reflexionado, mucho más sentido. Y aquí pues Colombia de nuevo nos sorprende con su ironía, como nos sorprenden muchas cosas que suceden aquí en nuestro país de manera dolorosa. Por ejemplo, hoy y en esta semana se ha dado un paro de maestros a lo largo del país, y eso no ha tenido el nivel de escucha que se necesita. Igual en este proceso de justicia transicional se convocó al pueblo colombiano a hacer un referendo para votar por si se querían refrendar los acuerdos hechos en La Habana,
y paradójicamente el pueblo colombiano votó que no. Entonces, todavía nos hace falta ese nivel de conciencia comunitaria, ese nivel de país para comprender realmente los alcances de la justicia. Para muchos, la justicia transicional es una fuerte carga de impunidad y ahí se abre la controversia para que todos ustedes opinen. Y es hasta qué punto nuestro país necesita más violencia de la que ya tenía. Durante los últimos meses, el descanso del cese al fuego nos ha despertado hacia otros niveles de problemas del país que antes no teníamos conciencia y la gente sigue reclamando justicia por mano propia. Entonces, la carga de la justicia transicional es que haya un ejercicio de conciencia sobre los daños equiparados, que reconozcamos a las personas que fueron afectadas y que nosotros hagamos un proceso no solamente de reconocimiento de las víctimas, sino también cómo van a ser esos procesos de posconflicto, es decir, después de que se firma la paz, qué es lo que sigue, cuáles son los acuerdos, cómo se va a tratar a los victimarios, qué se va a hacer con las víctimas, cómo se van a hacer los procesos de reconstrucción de la memoria histórica y sobre todo el último proceso que tiene que ver con la reparación. Entonces, este segundo aspecto tiene que ver con el modo de implementación de la justicia, tiene que ver con un aparato jurídico que tiene que ser aprobado constitucionalmente, que es lo que ahorita se está tramitando en el Congreso. Tiene muchos conceptos densos del derecho que desconozco, pero que pues, se pueden indagar mucho más sobre la aplicación de ciertos elementos constitucionales. Y algo que aquí revela Sandra Patricia que es muy importante es que este es un ejercicio académico investigativo objetivo. Aquí no se está haciendo parcialización política en ningún sentido, no se está diciendo estamos de acuerdo con esto, no. Se está haciendo un ejercicio de conocimiento y aplicación objetivo de la historia del pueblo colombiano para transmitirlo de esta manera a los estudiantes y que ellos sean los que asuman el criterio frente a ese conflicto. Nosotros los docentes podemos tener muchas opiniones sobre lo que ha sucedido, pero nuestra misión siempre ha sido un compromiso con la verdad. No solamente informar, sino hacer ejercicios de comprensión sobre lo que ha sucedido en el país. Otro de los componentes de la justicia transicional es que ya ha sido exitosa, es decir, ya se han tenido procesos de transición en muchos países. Tenemos en Vietnam, en la Unión Soviética, en Chile, en Argentina, en África del Sur, en Haití, que han sido procesos de transición bien complicados. También se debe hacer ese ejercicio de reconocimiento de la historia en otras partes del mundo. Y eso tiene que ver con algo que dice Juan Carlos aquí, y es que nosotros los docentes tenemos un compromiso, una responsabilidad sobre clarificar la verdad. No se trata de inculcar una verdad a medias o una verdad parcializada, sino realmente transmitir la verdad. Y qué mejor que conducir, convocar a nuestros estudiantes para que ellos hagan esos procesos de reconocimiento de la verdad por ellos mismos. No que reconozcan la verdad que les queremos transmitir, sino la verdad que sucedió. Además que genera mucha más conciencia. Personalmente conocí la obra de Primo Levi y es una cuestión que convoca a la reflexión. Es imposible pasar por una de las obras de Primo Levi y no sentir el llamado al respeto a la condición humana, a la valoración de los seres humanos como tal. El último apartado de la justicia transicional tiene que ver con la reparación. Las personas que se vinculan a los servicios de justicia transicional se comprometen a reparar a las víctimas tanto psicológica como físicamente, y la idea es hacer un proceso de reconstrucción de la vida de las personas y de la historia en el país. Entonces se tiene que convocar a las víctimas, se tiene que hacer unos procesos de inversión de infraestructura, de reponer tierras, de devolverle la tierra a los desplazados, de hacer procesos de restauración psicológica con los niños. Uno no puede devolver muertos, uno no puede devolver almas, pero sí puede devolver por lo menos el sentido de la vida a las personas que lo perdieron ahí. Y eso implicaría una convocatoria nacional para entender el papel de las víctimas y los victimarios en todo esto. Y es un proceso de sanación, de restitución de la conciencia y de la identidad humana, de la soberanía de nuestro país, que es un proceso lento, que es un proceso difícil, porque es tratar de hacerle entender a muchas personas la realidad del conflicto. Entonces la reparación tiene que ver con lo físico, pero también tiene
lo material. La parte que nos convoca en este ejercicio es, bueno, ¿y qué papel tiene la educación en todo esto? Pues como ya lo he trabajado, es convocar al educador como un gestor de paz, como una persona que permite que el aula sea un escenario de reflexión sobre la paz y no una reflexión sobre la violencia. Que se analice la violencia sí, pero con una proyección hacia la paz. Entonces, hay una tarea grandísima ahí y es que el docente tiene que ser un gestor de paz con una capacidad impresionante para generar en sus estudiantes criterios de decisión y de juicio sobre esos procesos de paz. Paulo Freire habla de que el ejercicio docente es un ejercicio de liberación de los estudiantes y es un ejercicio de transmisión y de reflexión de muchas cosas. Eso que dicen ahí de transmitir experiencias de niños, eso convoca mucho y se debe utilizar las herramientas de la web 2.0, los blogs, muchas otras herramientas que nos sirvan para que eso sea difundido entre nuestros estudiantes. La comunicación y la tecnología tienen que estar al servicio de las herramientas que se utilicen para la divulgación de los ejercicios de reconstrucción de la memoria histórica, del reconocimiento de las fases del proceso de justicia transicional. Estaba buscando herramientas que se tengan en la web y solamente encontré 3, que son la Fundación Ideas para la Paz, una caja de herramientas y unos cursos y diplomados que se han dado. De resto no hay un proceso dinámico de creación de herramientas para que la gente conozca el conflicto. No hay un ejercicio de creación didáctica de herramientas virtuales para convocar a la reflexión a los jóvenes, como lo decía William, de convocar a las realidades cercanas. Y ese es mi compromiso con la publicación de la RIF para próximas publicaciones y es generar herramientas que recobren la memoria histórica. Entonces, los invito a que lean el libro, los invito a que reconozcan cada una de las fases de la justicia transicional, que como docentes de humanidades nos convoquemos y todos los docentes en general a reconocer esta historia que a veces está perdida en medio de tantas parcialidades políticas. Es un ejercicio que nos convoca a pensar en nuestra patria, en nuestra historia, a reconocer a las víctimas y generar nuevas herramientas que le permitan a las personas reconstruir este rompecabezas tan trágico que ha tenido nuestra nación. De nuevo les agradezco a todos los miembros de la Red Internacional de Investigación en Educación Virtual, muy orgulloso de pertenecer a este libro, los invito a que lo conozcan, a que lo lean. Tiene un ejercicio muy importante de vinculación de la educación y la virtualidad y espero pues les haya gustado mi ponencia. Muchas gracias a todos los que me han dejado sus comentarios aquí y estaré pues atento a sus preguntas en el foro para responderlas, para pues entregar documentación de todo lo que puede darnos la justicia transicional. Entonces les agradezco mucho la participación de todos. Muchas gracias a Alexander por su presentación. Invitamos a nuestros participantes a que ingresen al foro especializado en cada uno de estos temas y coloquen allí sus preguntas para que los ponentes respondan a ellas. A continuación, los invito a que participen en el capítulo 9, la didáctica virtual, el cual estará disponible a partir de este momento en el auditorio. Muchas gracias.